papel de la proteína vegetal en nutrición, bienestar y salud. Integrantes: Bárbara Hernández, Natalia Hernández, Jacqueline Herrera y yo, Geraldina Mame. A modo de resumen, las proteínas de base de plantas han sido objeto de interés por parte de investigadores y consumidores debido a los beneficios potenciales para la salud y el ambiente, ¿ya? Hay que considerar que tiene bastantes nutrientes, por lo que son potenciales para reducir el riesgo de desarrollar, por ejemplo, síndrome metabólico, control de la diabetes, prevención del cáncer y control del peso. Por tanto, nuestro trabajo es una descripción general de las proteínas vegetales y los alimentos integrales asociados y los posibles beneficios para la salud, sin antes tener en cuenta que se necesita información adicional para saber sobre la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas y también el papel que desempeña una dieta basada en plantas, considerando obviamente que las proteínas vegetales poseen una baja calidad. A modo de introducción, nosotros ya sabemos que las enfermedades crónicas son una de las principales causas de muerte a nivel mundial, un aumento continuo, ¿cierto?, en países desarrollados y en desarrollo, y esto lo que causa un aumento en los costos de atención médica y una disminución en la calidad de vida. Por lo tanto, el trabajo que se desarrolla ahora busca utilizar intervenciones dietéticas para ayudar a estas personas con estos problemas. Por otro lado, la OMS recomienda una dieta de 0,83 gramos kilo día de proteína, ¿ya? Niveles superiores de ingesta son beneficiosos para personas mayores, atletas, embarazadas, niños, ¿ya? Y se recomienda obviamente el consumo de alimentos de origen vegetal. Este estudio principalmente habla acerca de los beneficios y los inconvenientes para la salud asociados al consumo de proteínas de plantas. Por otro lado, tenemos las características de proteína de planta, de la legumbre en este caso, que tiene altos niveles de proteína, ¿cierto? El doble que cereales, entre un 20 a un 30% de la energía la aportan las proteínas, en cambio la grasa solamente un 3%, posee carbohidratos complejos, fibra soluble e insoluble, oligosacáridos y almidones de digestión lenta, también potasio, magnesio, ácido fólico, selenio y fósforo. ¿Ya? Y también recordar, obviamente, que los frutos secos están limitados en el aminoácido treonina. Por eso se recomiendan legumbres. Por otro lado, también tenemos a las antiproteínas como los taninos inhibidores de tripsina que disminuyen la calidad de proteína ya que la precipitan. Lo que se recomienda principalmente, según algunas investigaciones, es la cocción para disminuir esta antiproteína. Por otro lado, tenemos los granos integrales que como características principales vamos a encontrar que poseen bajos niveles en grasa y colesterol, alto en fibra dietética y beta-glucano, lo que ayuda a un menor peso corporal y circunferencia de la cintura y también a una disminución en el colesterol. Las recomendaciones dietarias por parte de la guía alimentaria estadounidense, ¿cierto? Recomiendan principalmente la dieta proteína mixta, legumbres, nueces, semillas, productos de soya y también indicar que en vegetarianos y veganos una ingesta adecuada calórica en cuanto a la dieta puede perfectamente satisfacer las necesidades de proteínas. Con respecto a la calidad de las proteínas, sabemos que la recomendación de consumo diario es de 0,80 gramos por kilogramo de peso. Esto está basado en los sistemas de determinación de calidad que cuantifican la disponibilidad y digestibilidad de los aminoácidos. La FAO recomienda utilizar el puntaje de aminoácidos digestibles e indispensables. Este considera el perfil de aminoácidos de la proteína alimentaria con un perfil de aminoácidos estándar, los compara y se asigna una puntuación máxima de 1. Luego de la digestión se proporciona por unidad de proteína el 100% o más de los aminoácidos indispensables requeridos. Otro método es la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de proteínas, el PDCAAS, que es el método que se utiliza para evaluar calidad de proteína en Estados Unidos. Aquí tenemos la ecuación y para qué sirve. También el ratio de eficiencia de proteína, el PER, que se basa en el aumento de peso del sujeto dividido por su ingesta de una proteína particular durante el periodo de prueba. Este método se utiliza en Canadá y aquí tenemos la ecuación. En general, hay muchos problemas con la medición de la calidad de proteína vegetal asociado a los mismos métodos para determinar la calidad de proteína. Por ejemplo, la falta de precisión y reproducibilidad y asequibilidad del método PER, el que se utiliza en Canadá. También hay una cantidad limitada de estudios de estos tres métodos en base a la proteína de plantas.
Y por último, hay muchas variaciones con respecto a los puntajes entre estos tres métodos, lo que dificulta hacer aseveraciones consistentes con respecto a la proteína de origen vegetal. El síndrome metabólico considera la obesidad central, la disminución del HDL, el aumento de la presión arterial, el aumento de los triglicéridos y el aumento de glucosa luego de una glicemia tomada en ayunas. Si quieres saber si el consumo de proteínas vegetales podrían disminuir el riesgo del síndrome metabólico. El estudio empezó en 1990, tuvo un seguimiento por el 2003 y el 2007, donde se vieron los patrones alimentarios de estas personas y también se hizo un cuestionario de 121 preguntas. ¿En qué se resultó? Encontramos que las personas que consumieron alta proteína vegetal en legumbres y también nueces disminuyeron sus factores de riesgo para el síndrome metabólico. También, para personas que consumieron proteína de soja, hubo una disminución de un 3% del colesterol comparado con las personas que consumían proteína animal. Y por último, una mezcla entre ejercicio y el consumo de proteína vegetal genera una disminución en circunferencia de cadera. Un estudio consideró a adultos de Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Ellos, al consumir dieta alta en proteínas, vieron un mayor porcentaje de consumo total de proteínas. También hubo un aumento del 4,7 en el ácido glutámico como porcentaje de proteína total consumida, y esto se asocia a una presión arterial más baja. ¿Por qué? Porque el ácido glutámico es un precursor de la arginina, lo cual genera una vasodilatación y una disminución de la presión, lo que genera una disminución en uno de los factores de riesgo del síndrome metabólico. En conclusión, hay mucha evidencia con respecto a la proteína vegetal y sus beneficios en enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico, pero no existe evidencia suficiente para decir que esta información sea definitiva, basándonos en los estudios de calidad de proteínas. La diabetes es una enfermedad crónica que sigue siendo un problema de salud mundial y el número de personas que la padecen ha ido aumentando considerablemente. Muchas pruebas sugieren que el aumento de la incidencia de la diabetes se debe en gran medida a los malos hábitos alimentarios del individuo y a la falta de actividad física, por lo tanto puede mitigarse con una intervención dietética. Las legumbres, debido a su alto contenido de fibra y proteínas y bajos niveles de índice glucémico y de grasas, se consideran una posible intervención alimentaria para el tratamiento de la diabetes. Un estudio comparó los efectos entre una dieta rica en legumbres y una dieta rica en fibra insoluble. Se implementaron las intervenciones dietéticas durante 3 meses. El estudio encontró que los individuos que se adhirieron a la dieta rica en legumbres consumieron al menos una taza al día de estas y obtuvieron una reducción promedio a sus niveles de hemoglobina glicosilada que fue de menos 0,2% mayores que las reducciones observadas en los individuos con la dieta de fibra insolubles. Otro ensayo probó el efecto que podría tener la sustitución de 2 porciones de carne roja por legumbres. Los investigadores encontraron que se disminuyó significativamente la glucosa e insulina en ayunas en individuos con diabetes tipo 2. Este estudio demuestra que estas pautas dietéticas pueden ser beneficiosas para el control de la diabetes de tipo 2. En conclusión, se podría considerar estos cambios en la dieta como una herramienta que los pacientes con diabetes pueden utilizar en combinación con otros tratamientos para el manejo de su enfermedad. Se necesitan estudios adicionales a largo plazo para determinar la asociación positiva entre el consumo de proteínas vegetales y un mejor manejo de la diabetes. El cáncer representó 8,8 millones de muertes en todo el mundo en 2016. En investigaciones recientes se ha observado una relación inversa entre la incidencia del cáncer y los patrones de alimentación ricos en proteínas vegetales. Un estudio investigó la ingesta de macronutrientes en hombres y mujeres que habían participado en una investigación sobre el cáncer y la nutrición. Cuando se analizó la concentración de macronutrientes de los participantes, se encontró que un aumento del 3% en el consumo de proteína animal se asoció con un 15% de aumento de riesgo de desarrollar carcinoma de células uroteliales, mientras que un aumento en la concentración de proteína vegetal del 2% se asoció con un 23% de menor riesgo de cáncer. Estos hallazgos sugieren que el aumento del consumo de proteínas vegetales podría proteger a los consumidores contra ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, algunas investigaciones han descubierto que el consumo de proteínas vegetales no tiene una asociación estadísticamente significativa con algunos tipos de cáncer. Un estudio centrado en el cáncer colorectal analizó los beneficios protectores de 8 legumbres seleccionadas. Se postuló que
los altos niveles de compuestos fenólicos hidrófilos encontrados en las legumbres, específicamente las saponinas y los fitatos, podrían actuar como inhibidores de la metaloproteinasa MMP2 y 9, que son críticas para la progresión metastásica del cáncer colorectal. Los hallazgos concluyeron que dietas con legumbres que poseen aquellas combinaciones fenólicas podrían potencialmente proveer una protección contra la actividad cancerígena. Actualmente se reconoce la obesidad como una enfermedad. Esta es un factor de riesgo para enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión, asma, diabetes tipo 2 y otras. La investigación actual, que busca determinar el impacto de la proteína vegetal en el control de peso, otorga resultados contradictorios. Por ejemplo, en un ensayo cuyo objetivo era determinar si la proteína de soya con isoflavonas es mejor reduciendo el peso en mujeres, comparado con caseína, no mostró grandes diferencias. Otro ensayo en hombres obesos tampoco demostró gran pérdida de peso. Por el contrario, un estudio de corte resultó en que la ingesta de proteína vegetal estaba inversamente relacionada con el índice de masa corporal y circunferencia de cintura. Finalmente, un estudio en adolescentes determinó que la ingesta de proteína vegetal puede prevenir la obesidad. En definitiva, un mecanismo hipotético por el que consumir proteína vegetal puede regular el peso corporal es que a bajos niveles de aminoácidos esenciales junto a altos niveles de aminoácidos no esenciales disminuye la producción de insulina y regula el glucagón. Al mismo tiempo, la mayor ingesta de fibra puede contribuir a beneficios positivos del control de peso. En cuanto al impacto medioambiental, un potencial motivo para consumir proteína vegetal es que el consumo de carne aumenta enormemente la huella de carbono de un individuo, debido a las altas emisiones de gas de efecto invernadero que están relacionadas a la producción de carne y al uso intensivo de agua para criar estos animales. A modo de ejemplo, un estudio en holandeses cuyo consumo de carne era reducido, donde se dividieron en 3 categorías: vegetarianos, semivegetarianos y semivegetarianos ligeros. Las 3 principales motivaciones de su dieta baja en carnes fueron: primero, los derechos de los animales; segundo, los problemas de salud; y tercero, los problemas ecológicos. Por último, la producción de leguminosas es una fuente clave de proteína vegetal. Además, mejora la biodiversidad y el bienestar general del suelo, ya que proporciona una mayor fijación de nitrógeno. Respecto a las limitaciones, no hay ensayos clínicos que aíslen la proteína vegetal y la compare con otras proteínas vegetales. Por lo tanto, esta revisión se basa principalmente en estudios epidemiológicos. Segundo, los alimentos que contienen proteína vegetal también pueden contener antinutrientes. Estos limitan la absorción de minerales esenciales y digestibilidad de las proteínas. Tercero, la investigación específica de proteína vegetal aislada podría definir los mecanismos por los que ésta pueda mejorar la salud. Y finalmente, los resultados contradictorios de todas las investigaciones hacen difícil sacar conclusiones definitivas sobre su papel en salud. Conclusiones. La forma como se examina la proteína vegetal en la literatura es inconsistente, porque algunos investigadores analizan el alimento entero, otros aíslan la proteína y otros investigan patrones dietéticos. Esto dificulta la formulación de recomendaciones sobre cómo incorporar a la proteína vegetal en la dieta. Además, los mecanismos por los que actúa necesitan investigación adicional. Sin embargo, cuando se toma la literatura en conjunto, sugiere que el mayor consumo de proteína vegetal se puede asociar a resultados positivos para la salud, además de influir en el impacto ambiental. Como conclusión, en nuestra revisión se enfocó principalmente en el rol que juega la proteína de origen vegetal en patologías como el síndrome metabólico, diabetes y cáncer. Sin embargo, es importante evaluar los efectos de esta como un aislado, en lugar de un alimento completo, para así conocer los mecanismos bioquímicos que ayudan a mejorar la salud. Por otro lado, un motivador extra para que la población prefiera estos alimentos es el impacto ambiental positivo que genera esta dieta. Aún así, esta
investigación necesita más estudios que ayuden a contribuir a un buen desarrollo del conocimiento de la alimentación mundial. Ahí se ve la bibliografía. Muchas gracias.